Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos. Mi nombre es Fay Alonso y soy desarrollador de videojuegos. Hoy les voy a mostrar cómo crear estos load screen que se vean súper profesionales. No se preocupen, el plugin que vamos a usar es gratuito y también es muy sencillo de configurar. También les recuerdo que pueden unirse gratuitamente a nuestro grupo de Discord. Hay mucha gente interesada en desarrollo de videojuegos. No hace falta que seas desarrollador, con que te gusten los videojuegos ya sos bienvenido al grupo. Es gratis. Le voy a dejar el enlace de invitación aquí abajo. Bueno, ok, iniciamos el tutorial, intro y comenzamos. Bien, lo primero que voy a hacer es abrir la cuenta Epic que tengo aquí. La tengo aquí abierto. Necesitamos buscar el plugin dentro del Marketplace. Este plugin está de forma gratuita. Lo primero que voy a hacer es buscar este plugin para poder activarlo. Se llama Async, así como está escrito. Pretendo escribirlo igual. Async Load Screen. Esto hay que instalarlo en el motor del que esté usando. Si es creo que ya está disponible para la versión 5, pero en este caso yo estoy usando la versión 4.27. Bueno, una vez abierto el plugin, lo que hacemos es instalarlo en el motor. Yo lo tengo instalado, así que salto este paso y vamos a crear un nuevo proyecto. Bueno, en este caso voy a crear un proyecto en tercera persona, pero sirve para cualquiera del ejemplo, así que para ser visible cuando activamos el plugin nada más. Y lo voy a iniciar tal, voy a poner el nombre a mi proyecto, Loading. Bien, una vez abierto nuestro proyecto ejemplo, como pueden ver es un proyecto normal, no tiene nada de especial. Vamos a la parte de edición o editar, vamos a plugins y buscamos que esté activado nuestro Loading Screen. Perfecto, lo activamos, nos va a pedir reiniciar, hacemos eso. Bien, una vez que ya inició, vamos a la parte de editar, vamos a ajustes del proyecto y donde dice Game tiene que estar ya activadas nuestras opciones del plugin. Como pueden ver, bueno, yo ya me adelanté. Aquí vamos a crear dos carpetas. Aquí vamos a poner algunos elementos que vamos a utilizar y también una carpeta que se llame Movies. Recuerden, todo lo que sea video en Unreal tiene que estar dentro de la carpeta Content, en una carpeta llamada Movies. En caso contrario, si ustedes no pongan su video ahí, lo que va a pasar es que cuando empaqueten el proyecto no les va a aparecer el video, no se va a ejecutar. Si ustedes tienen alguna intro o algo similar, no le va a empaquetar dentro del proyecto. Ya estamos ya en la carpeta Movies. Lo que hacemos es localizar esta carpeta dentro, atiendan bien esto, dentro del navegador. Bueno, atiendan esto, una vez que ustedes crearon su proyecto, tienen que buscar la carpeta donde están exportando, donde están creando los proyectos. En este caso yo tengo una carpeta en el disco D. Entonces vamos a Loading, entramos al Content y vemos que ya está la carpeta Movies aquí. Entonces, como yo ya tengo preparado un pequeño video, esto es básicamente un video en loop, le voy a mostrar, voy a reproducir aquí, lo que pueden ver. Es un video en loop, básicamente, no haga muy grande su archivo para que no le entorpezca la carga después. Ya tenemos nuestro video muestra, perfecto. Esto para visualizarlo aquí, esto ya está realmente dentro del proyecto, pero para que lo podamos ver, básicamente lo que hacemos es tirarlo ahí. Perfecto, guardamos. Una vez que ya tenemos nuestro video, vamos a comenzar a personalizar. Ahora lo que necesitamos es un actor que genere una carga de nivel. Entonces vamos a Loading y lo primero que vamos a hacer es crear un actor que se va a llamar Loading BP. Una vez ya dentro del actor, lo que hacemos es agregarle un componente, en este caso es un Box Collision. Creo que está bien ahí el tamaño. Ahora, lo que tenemos que hacer es qué va a pasar cuando nuestro jugador golpee o se ponga encima de este Box Collision. Bueno, una vez teniendo seleccionado la caja, vamos a darle una acción de eventos aquí, como pueden ver, es en componente comenzar superposición o cuando el personaje esté pisando la caja. Bien, acá tenemos que darle un cast o una proyección hacia nuestro personaje, el third person character. Damos esto aquí. Bien, ahora que ya sabemos que cuando nuestro jugador pise esta caja va a pasar algo y tenemos que decirle que lo que queremos es que nos abra un nivel. Vamos a Open Level by Name y aquí necesitamos ponerle el nombre del mapa. En este caso
Ya tenemos un mapa por default que es del third person. Y lo que voy a hacer es, para no crear un mapa nuevo, porque es innecesario para la demostración, es ir al third person blueprint, voy al map, y lo que voy a hacer es que vuelvo a hacer una nueva carga del mismo mapa. Ahora vamos a hacer cambio de nombre, copiamos, dejamos el nombre tal cual como está, como pueden ver. Simplemente copiamos para que no haya errores aquí de escritura. Copiamos tal cual, compilamos, perfecto. Bueno, una vez que ya tenemos funcionando nuestro blueprint, lo que hacemos ya es comenzar a personalizar nuestro loading screen. Vamos a ajuste del proyecto, abrimos la parte de game, el async loading screen, damos clic, y ahora les voy a explicar cómo funciona cada parte de esto. Pero básicamente en esta sección primera que está aquí, lo que podemos hacer en esta sección es poner un video introductorio que sea diferente a lo que sería la parte de loading screen, y se daría en inicio cuando le damos, por ejemplo, que inicie el juego. Ahora, dentro de mi carpeta loading, yo tengo también un pequeño video que es nada más es la intro de Unreal. Bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es volver a soltar dentro de la carpeta de navegación, y también hacemos lo mismo dentro de esto. Vamos a Content, vamos a la carpeta Movies y copiamos la intro. Perfecto. Y ahora les explico lo siguiente. En esta sección lo que vamos a hacer es un video introductorio realmente del nivel. No es una pantalla de carga, sino es más bien como la intro, básicamente. Entonces, yo le doy aquí agregar un video. En este caso se llama intro. Y esto podríamos ya ejecutarlo. Lo que hacemos es simular un standalone game. Como pueden ver, esto ya es una intro que se inicia cuando carga el nivel, pero no es una pantalla de carga en sí. Ahora lo que vamos a hacer es ya personalizar la pantalla de carga. Vamos a default loading screen. Lo primero que tenemos acá es realmente el tiempo de carga. Dependiendo del equipo, si esto carga más o menos rápido, por eso está en -1, solamente va a durar el tiempo necesario para la carga del nivel. Una vez que el nivel esté cargado, la pantalla va a salir automáticamente. Pero también nosotros podemos darle un pequeño retraso, por ejemplo, para darle más tiempo a que carguen las texturas y demás. Entonces puedo darle, por ejemplo, que por lo menos tarde mínimo 5 segundos, aunque ya se haya cargado el nivel. Las demás configuraciones tienen que ver con el tiempo de carga, la relación, que si queremos saltear también, por ejemplo, en este caso, si queremos saltear la intro, podríamos saltear, o podríamos darle un clic aquí y esperar que de forma manual se quite la pantalla de loading. En este caso voy a dejarlo que salga de forma automática. Si le sacamos esto, el jugador no va a poder acelerar la salida del video introductorio del nivel, en este caso nuestra pantalla de loading. Bueno, lo interesante de esto es que ustedes vayan probando ya qué es lo que les funciona mejor. Es simplemente dar un clic, otro clic, y vamos probando qué es lo que nos funciona mejor para nuestro juego. Ahora, volviendo otra vez a la parte de carga, podemos hacer lo mismo. Si no queremos que nuestro proyecto pese demasiado, también podríamos cargarle imágenes en vez de videos para nuestro proyecto. Una vez que ya estamos aquí, lo que hago es lo mismo. Voy a cambiar el nombre, copio el nombre tal cual y le pongo esto aquí. Si yo le doy play al juego, vamos a simular. Y ahí ya tenemos ya funcionando nuestra carga de nivel. Ven, tardó 5 segundos y salió. Podríamos retrasarlo más, menos, o simplemente que al cargarse el nivel ya desaparezca, como pudieron ver. Ahora, ¿cómo personalizamos la parte de abajo? Podemos ir al layout. Pueden ir jugando con todas estas opciones y ver qué cambios les va haciendo, ¿verdad? Pero ahora les voy a mostrar algo rapidito. Esto podría ser de un color un poquito más verdoso, ya estirando al color de fondo, que vaya un poquito más con el video. Entonces, si yo le doy play ahora, debería ya ser verde el fondo. Ven, aquí ya se ve también que está funcionando. No podíamos ver hace rato el circulito porque estaba color blanco. Ahora, ven cómo es cuadrado esto. Salió cuadrado la parte del circulito. Entonces lo que voy a hacer es personalizar esa parte. Tenemos que un circular tower. Esto podría ser también líneas. Y vamos a la parte de apariencia. Yo ya tengo preparado un circulito que hice en Photoshop. Ustedes pueden hacer cualquier diseño. Les recomiendo una medida de 32 por 32 píxeles.
Ok, vamos a la parte circular. Como pueden ver, nos da la opción de cambiar esa imagen. Yo todavía no lo tengo cargado. Voy a mi carpeta Loading y busco un simple puntito que yo hice en Photoshop. Se ve así, nada más es eso. Y le puse el nombre dot. Guardamos esto y aquí ponemos dot. Ahora le vamos a jugar. Vamos hasta el punto y ya ven cómo se suplantó y se ve perfecto. Otra opción que nos permite este plugin es la de poner tips de juego. Por ejemplo, podemos agregar más de uno y esto va a ir cambiando al azar. Cada vez que se ejecuta el loading screen va a ir cambiando el orden de los tips. Por ejemplo, podemos poner mensajes subliminales. Ahora si nosotros vamos play, estos tips van a ir cambiando al azar. ¿Ven? Ahora si yo vuelvo a entrar, bien. Otra cosa interesante también es que así como yo puse un punto en el botón, también podríamos poner donde está el layout y ahora está color verde, cambiarlo por una imagen fija que podemos hacer en Photoshop. Podría tener transparencia, aunque a este color en la parte de tinte, si vamos, podemos tocar el alfa y ponerlo al, qué sé yo, 0,5% y esto ya quedaría así de forma semi transparente. ¿Ven? También tenemos la opción de cambiar la fuente, lo cual me parece interesante porque se ve muy aburrida esa tipografía. Y también podemos cambiar la apariencia de la tipografía, ponerle un borde, cambiar el color, darle más o menos opacidad, ponerle un borde y también el tipo de letra. Sería interesante cambiar. Si vamos a fuente, tenemos en este caso la tipografía Roboto, que es una tipografía súper aburrida. Ya tengo preparado aquí dos fuentes que descargué en internet. En este caso estoy usando la Nexaball. Podría ser cualquiera tranquilamente. Ya tenemos Nexaball dentro del motor. Bien. Ahora sí le damos play. Bien, ahí vemos que ya se cambió la fuente. Lo mismo con el loading. Ya se les abre un mundo de opciones para poder personalizar su loading screen que no se parezca a otro proyecto que esté en existencia. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Si les gustó, por favor apoyen el canal con una suscripción, activen la campanita para no perderse ningún video de ahora en adelante. Nos vemos en el próximo video. Chao.